La pálida luz de la luna iluminaba el balcón del señor Green. Él era uno de los últimos miembros de la CIA, pero dirigir una agencia de inteligencia en un mundo agonizante era muy monótono. Su principal preocupación era algo que todos en el planeta ya sabían: el mundo se estaba muriendo. Es curioso cómo la gente revela su verdadera naturaleza cuando está a punto de morir. Resulta que el planeta estaba lleno de cretinos. El resplandor anaranjado de su puro era lo único que iluminaba el cielo, ahora púrpura. Mientras el humo ascendía entre las nubes, no podía distinguir dónde comenzaba el humo y dónde las nubes. El señor Green siempre había sido un hombre racional. No esperaba que esto pusiera fin a su carrera. Pensaba que llegaría a los 65 años, le cedería el mando a uno de sus subordinados y se retiraría, dedicando sus días a las aficiones que había cultivado a lo largo de los años. Parecía que no tendría tiempo suficiente para hacerlo. El mundo vivía sumido en la confusión. El mundo se iba a acabar, pero la gente seguía con su vida. Sería un final gradual, casi inevitable. Algunas de las mentes más brillantes del planeta les dieron un ultimátum: les quedaban 20 años de vida. No sería una muerte rápida. El tiempo que les dieron era insuficiente para adaptarse, pero suficiente para evitar el pánico. Era extraño, la verdad. Al principio hubo algunos disturbios y pánico, pero no se trató de un gran final para una gran sociedad. Fue simplemente un regreso a la normalidad. La gente comprendió que 20 años eran suficientes para enmendar sus errores y que afrontarían la muerte cuando llegara. La lenta agonía de la humanidad es algo triste. Despierta una desesperanza innegable. Se pueden dar cientos de discursos sentimentales y poner música alegre, pero no desaparece. Es una desesperación latente que aflora cuando un padre tiene que explicarle a su hijo por qué no le queda mucho tiempo de vida. El señor Green sonrió al darse cuenta de la futilidad de todo. Eran como muertos vivientes, pero ¿acaso no lo eran antes? Una tierra que agonizaba lentamente no iba a cambiar nada. Todos habrían muerto tarde o temprano. Esto solo aceleraba un poco el proceso. La futilidad solo propiciaba lazos emocionales aún más fuertes que antes. Los padres se unieron más a sus hijos, la gente a sus vecinos y las naciones al resto del planeta. El señor Green necesitaba una solución. Desde niño le habían enseñado que todos los problemas tienen solución, solo hay que encontrarla. El señor Green había dedicado los últimos años a buscarla. Creía que aquello que había condenado a la humanidad a esta existencia fútil aún podía salvarla. La felicidad o la aceptación de los demás no le bastaban. Tenía hijos en casa cuyo futuro debía asegurar. Sus hijas eran lo único que le importaba desde la muerte de su esposa. No iba a permitir que murieran bajo su responsabilidad. Su esposa estaría orgullosa de él si lo viera hoy. Todo este extraño mundo fue el resultado de algo que pudo haber sido la perdición de la humanidad, el descubrimiento de realidades alternativas. Contrario a la creencia popular de la época, las líneas temporales alternativas sí existían. Ahora era evidente. Su descubrimiento fue caótico y dio como resultado este limbo al que llamaban existencia. Todo comenzó unos años antes de que conociéramos a nuestro amigo Green, fumador de puros, en el balcón. Era un día perfectamente normal en Maine. Hacía calor, pero una ligera brisa mantenía la temperatura ideal. El verano había llegado y la mayoría de los niños ya estaban de vacaciones. Era finales de junio, época en la que la mayoría de los estudiantes estaban de vacaciones, pero algunos se habían quedado rezagados. Muchos jóvenes de otras partes de Nueva Inglaterra subieron a Maine para refrescarse. Hizo calor durante las primeras horas, pero luego empezó a bajar la temperatura. Finalmente, la temperatura alcanzó un nivel tan bajo que los meteorólogos no esperaban. El pronóstico anunciaba días soleados durante toda la semana. Esto no sorprendió a nadie, porque intentar predecir el tiempo es como si un niño de 4 años intentara descifrar el enigma de Einstein. A medida que la temperatura bajaba, comenzaron a formarse nubes de tormenta.
Las nubes tenían un aspecto amenazador, así que para entonces muchos bañistas ya se habían marchado. Aunque muchos se quedaron con la esperanza de que dejara de llover. Fue un error fatal. Justo un minuto después, los relámpagos comenzaron a caer sobre el océano. Era como si Zeus luchara contra Poseidón. En esta gigantesca batalla entre dioses, una tenue luz empezó a aparecer entre las nubes. Esta luz fue confundida con una señal de que la tormenta amainaba, pero era algo mucho peor. Pronto la luz se hizo más y más brillante, pero las nubes de tormenta seguían allí, y los relámpagos y la lluvia no cesaban. La luz comenzó a adquirir uno de los tonos más brillantes jamás vistos por el ojo humano. Una anciana se inclinó hacia su marido mientras miraban por la ventana de su dormitorio. Exclamó con voz sobrecogida: «Parece que el Señor Todopoderoso está abriendo sus puertas». El anciano se burló y respondió: «¿Crees que voy a conocer a San Pedro?». Su broma no tenía mucha gracia, y se notaba en la cara de su mujer. La luz finalmente alcanzó su punto álgido cuando algo apareció en el cielo. Una especie de luz amarilla comenzó a descender desde algún punto de la atmósfera y finalmente llegó al océano. El punto donde impactó reflejó la luz formando un arco iris. Este lugar era realmente hermoso. La belleza a veces puede transformarse en algo terrible. Un estruendo ensordecedor resonó por toda la tierra y llegó a oídos de personas a cientos de kilómetros de distancia. El sonido casi ensordeció a algunos espectadores con problemas de audición. Pronto, la trayectoria de la luz amarilla comenzó a dividirse. La luz se abría como una cremallera. La gente se preguntaba qué podría haber detrás de tanta belleza inimaginable. Al abrirse la luz, parecía como si miraran a través del círculo luminoso. Era simplemente el océano. Muchos de los presentes estaban confundidos y preocupados por el significado de aquella luz. Esperaban que un meteorólogo apareciera en la televisión y se lo explicara como si fuera algo sencillo. Pero los televisores nunca se encendieron, ni volverían a encenderse jamás. La luz había liberado una especie de energía que representaba un pulso electromagnético, dejando sin luz a la mayoría de los aparatos electrónicos hasta Vermont. Los relámpagos habían cesado, solo quedaban las nubes. La policía rodeó el círculo con embarcaciones antiguas, ya que las más nuevas habían sido afectadas por el pulso electromagnético, PEM. Los agentes esperaron pacientemente e intentaron escoltar a los civiles que se encontraban en la playa a una distancia segura. La cobertura mediática se centraba en un posible ataque PEM proveniente de un país europeo, dado que la costa oeste también se habría visto afectada si el ataque hubiera provenido de China o Corea del Norte. Los gobiernos del mundo estaban en estado de pánico. Ninguno se atribuyó la responsabilidad del ataque y ninguno sabía nada del círculo de luz. Sin embargo, lo sabrían en los años venideros. Cuando la policía inició la primera hora de vigilancia del círculo, un hombre llamado Richard Fillmore se sentó en una lancha. Richard se quejaba de falta de aire. Empezó a sudar frío. Su rostro se puso rojo y cayó al suelo agarrándose el pecho. Pocos minutos después, Richard y otros 3 agentes murieron de ataques al corazón. La policía alejó su flota de lanchas casi 60 metros por seguridad. Desde la distancia podían ver lo que sucedía. Un gas púrpura comenzaba a emanar del frente del círculo. El gas era completamente invisible desde la parte posterior del círculo, y las lanchas en la parte posterior eran completamente invisibles para quienes estaban frente a él. Exactamente a las 17:47 comenzaron a oírse ruidos provenientes de aquel hoyo. Apuntaron sus rifles, escopetas, ametralladoras y pistolas hacia él. Unos minutos después, a las 17:56, comenzó todo. Desde el frente, los oficiales vieron una gran nube negra que se acercaba desde kilómetros de distancia. Los oficiales de la retaguardia no vieron nada a lo lejos. A medida que la nube se acercaba, divisaron algo que se aproximaba. Al principio,
pensaron que se trataba de una flota de aviones y se prepararon para un posible ataque de un gobierno extranjero. Pero descartaron esa idea al comprobar que aún no habían disparado. Luego, teorizaron que eran pájaros volando en bandada. Esta teoría se descartó debido a la gran cantidad de objetos y sus formas peculiares. Pronto, las nubes comenzaron a dispersarse y los objetos empezaron a brillar. Eran de un tono plateado y volaban más rápido. Resplandecían bajo la luz del sol. Un sonido de trompeta emanó del frente de la bandada. Los oficiales al frente del círculo oyeron un chillido. Eran las 6 de la tarde. La invasión comenzó a las 6 de la tarde. Las criaturas que lideraban el ataque portaban lanzas de casi 2 metros de altura y vestían armaduras plateadas. Aniquilaron la resistencia policial e iniciaron una campaña a lo largo de la costa este. Su armadura era resistente, pero no lo suficiente como para detener las balas. Les sorprendió que estas criaturas hubieran descubierto tal tecnología, pero aún así eran incapaces de competir militarmente contra la humanidad. Los científicos descubrieron que este portal conducía a una realidad alternativa, la realidad de la que provenían estas criaturas. También descubrieron algo aún más impactante: portaban bacterias de su realidad capaces de erradicar a toda la humanidad. Sin embargo, no lograron descubrir el origen del portal. Las bacterias infectarían la vida vegetal y alterarían drásticamente su biología. Se propagarían a las plantas y las modificarían lentamente. Una vez que la biología de la planta estuviera completamente alterada, liberaría esporas que infectarían a otras plantas y, en raras ocasiones, a los humanos. En lugar de liberar oxígeno, las plantas recién transformadas liberarían un gas alienígena a la atmósfera del planeta. Este gas disminuiría gradualmente la cantidad de oxígeno en la atmósfera y acabaría con toda la vida en el planeta de forma lenta pero segura. Las bacterias se propagaban lentamente y solo tendrían efecto en el planeta durante los siguientes 15 años. El científico que hizo este descubrimiento fue Orson Durrale. Era un hombre de baja estatura, desconocido hasta la invasión. Era increíblemente inteligente y cegaramente utilizó la invasión como una oportunidad para darse a conocer en el campo científico. Poco se sabía de él, salvo que sería quien salvaría a la humanidad. El señor Green dio otra calada a su puro. Se encontraba en la Casa Blanca, conversando sobre diversos acontecimientos. Orson dio un paso al frente, se quitó las gafas y las limpió. Observó la sala con una sonrisa burlona. Sé que ustedes, caballeros, conocen la inevitabilidad de nuestra situación actual, pero creo tener una solución. Hemos utilizado los datos recopilados del portal para recrear una versión reducida de la que hemos investigado. Hemos descubierto una realidad muy similar. Solo existen 3 realidades: la de nuestros invasores, la que descubrimos recientemente y la nuestra. Con financiación y tropas de los ejércitos del planeta, podríamos crear un nuevo mundo para nuestra gente. Sé que ustedes, caballeros, tal vez no apoyen la masacre de estos individuos, pero nuestra supervivencia debería ser tan prioritaria como la suya. Somos más avanzados que ellos y, por lo tanto, tenemos más potencial. Si lanzamos una invasión pronto, podremos asegurar el planeta. Por favor, señor presidente, la supervivencia de nuestra especie depende de su decisión ahora mismo. Puede condenar nuestro planeta o habitar el suyo. La decisión fue difícil, pero el señor Green fue decisivo. Convenció al presidente de apoyar la idea. Esto, a su vez, lo llevó a pronunciar uno de los discursos más impactantes de la última década. El pueblo se percató de su falsa felicidad y estaba listo para tomar las armas contra los habitantes de la realidad alternativa. El discurso convenció al Congreso de que era necesaria una guerra para asegurar la supervivencia de la raza humana. Otros gobiernos se unieron al esfuerzo. Casi todo el planeta se vería involucrado en esta invasión. Solo unas pocas naciones se opusieron. Serían abandonadas a su suerte en esta oscura realidad.
Dado que solo existían 3 realidades, esta sería su última oportunidad para crear un nuevo hogar. El planeta era muy similar al suyo, con solo algunas diferencias. Había una guerra que no compartían, parecían tener gobernantes distintos y existía una diferencia fundamental: le daban un nombre diferente a su planeta. Los habitantes de la realidad alternativa, del Nuevo Mundo, lo llamaban Tierra.